Bueno, una de las nominaciones es la de Claudia Peirano, quien será la nueva subsecretaria de Educación. En el día de hoy ha surgido la primera controversia relativa al gabinete de Michelle Bachelet, después de que el diario electrónico El Mostrador realizara un perfil de Peirano, donde, entre otras cosas, se dice que es dueña de una agencia de asistencia técnica educativa que en su momento brindó servicios a los colegios de Walter Oliva, quien en ese momento era el esposo de quien será ahora la nueva subsecretaria. Para analizar este tema, esta designación, nos encontramos con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda. Melissa, muy buenas tardes. En primer lugar, la reacción de ustedes frente a la designación de la nueva subsecretaria. Hola Daniel, muy buenas tardes. Bueno, recibimos con la misma impresión que tuvimos con la designación del ministro Izaguirre. Aquí se está dotando al Ministerio de Educación de una mirada exclusivamente economicista. El problema de la educación es mucho más que un par de demandas por gratuidad, por becas, sino la integralidad de la educación, la totalidad del proceso educativo ha estado altamente cuestionado y efectivamente con la designación de esta subsecretaria creemos que la mirada del Ministerio va a ser exclusivamente económica y desde una mirada empresarial, desde la gestión de recursos, y sabemos que necesitamos muchísimo más para enfrentar una de las carteras que probablemente va a ser más conflictiva durante el año 2014. Respecto al tema de conflicto de intereses, es complejo también, porque ya ha estado demostrado por el perfil que planteó en este artículo del Mostrador, que hay conflicto de intereses y además que las agencias técnicas de educación han estado altamente cuestionadas por el rol de externalización de los servicios educativos y donde también se desvían muchísimos recursos del Estado hacia instituciones privadas. Melissa, el hecho, más allá, vamos a hablar luego del tema específico de estos contratos con su ex marido, pero el hecho específico de que la nueva subsecretaria sea fundadora de una agencia técnica de educación, ¿ustedes lo ven como algo positivo? Porque uno podría pensar que conoce el sistema, conoce cómo funcionan los colegios, o como algo negativo. ¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes a ese hecho específico? O sea, que hay una mirada clara que es de defensa justamente de todas estas empresas que lucran finalmente, no directamente con el proceso educativo que se da en las aulas y en los colegios, pero sí de estas agencias que muchas veces se llevan un reparto gigantesco de dinero del Estado para despojar a las comunidades educativas de la capacidad que tengan de mejorar sus procesos educativos. Además, bueno, todo el conflicto de intereses que tiene no solo ella, sino su familia, y más que hablar de su familia, en realidad es justamente por esta mirada, esta concepción de educación mercantilizada que está justificada por el historial que tiene ella y las relaciones y vínculos que tiene toda su familia con universidades privadas que lucran, con colegios particulares subvencionados. Creemos que es una clara señal, al igual como lo mencionamos con el ministro Izaguirre y ahora tal vez con más fuerzas porque está demostrado el conflicto de interés, que aquí hay una mirada de continuidad del modelo neoliberal de educación. Cuando hablas de su familia, me imagino que se refieres al hecho de que su ex esposo, Walter Oliva, sea propietario de la red Colegios Crecemos, además de tener vínculos con la Universidad Miguel de Cervantes. El hecho de que una subsecretaria haya estado casada previamente, digamos, con una persona que tiene este tipo de actividades, ¿te parece que es un tema relevante o que la podría inhabilitar? Es un tema complejo, más allá de las relaciones interpersonales que puede establecer cualquier persona, es justamente el perfil de una subsecretaria que va a enfrentar lo que se viene acumulando del año 2006 en adelante con el conflicto estudiantil, en el cual aquí hay muchos temas que abordar desde la perspectiva de la educación y creemos que el perfil que debió haberse designado o las personas encargadas en resolver la temática de educación en Chile tienen que ser personas capacitadas y que también representen esta mirada nueva que ha puesto el movimiento estudiantil sobre la mesa, que es la educación como un derecho social, la educación como fortalecimiento de las instituciones públicas y el fin al lucro en todos los niveles de la educación. En cuanto al hecho específico, y la información es de un reportaje de La Tercera del año 2012 que dice que 3 de los colegios de Walter Oliva habían contratado en esa fecha servicios de la agencia de la cual su entonces esposa era directora ejecutiva por un total de 26 millones de pesos. En ese hecho en sí, ¿qué gravedad le asignan ustedes? Bueno, es un hecho no solamente puntual de esta agencia técnica con esta red de colegios, es una situación que ocurre en muchísimas de las agencias técnicas de educación y donde se generan estas integraciones entre universidades, entre colegios, entre agencias, lo mismo que sucedió finalmente con la comisión de acreditación. Entonces ahí vemos un perfil abiertamente neoliberal y que hay claramente intereses creados y eso por supuesto que pone en cuestionamiento la validez como interlocutora del Ministerio.
¿Ustedes la van a considerar o no como una interlocutora válida a la subsecretaria? Bueno, nosotros siempre ha existido la voluntad de diálogo por parte del movimiento estudiantil. Sin embargo, aquí necesitamos definiciones por parte no solo del Ministerio, sino del Gobierno en general, que es lo que pretende hacer en educación. Porque finalmente la ambigüedad del programa de Michelle Bachelet, sumado a estas dos señales potentes de quién designa en el Ministerio, vemos esa continuidad del modelo neoliberal y por supuesto nosotros no estamos satisfechos con eso y esperamos que aquí se escuche realmente las voces que sufren día a día tanto el endeudamiento como las condiciones de educación primaria, secundaria y universitaria, y poder dar avances en los términos que ha puesto el propio movimiento estudiantil. ¿Pedirían ustedes que se revierta la designación de la subsecretaria de Educación? ¿Cómo? ¿Y pedirían ustedes que se revierta la designación de la subsecretaria de Educación? O sea, a nosotros no nos corresponde tomar las definiciones del gobierno. Hemos señalado también que la única garantía que tenemos para el avance de nuestras demandas está en la movilización y en la profundidad de nuestras demandas y en la presión que podamos ejercer desde la movilización. Por lo tanto, ahí vamos a concentrar nuestras energías, vamos a concentrarnos también en poder profundizar muchos de los temas en educación que nos permitan tener propuestas más claras desde el movimiento estudiantil y social, que creemos que es donde se tienen que resolver los problemas no solo de la educación, sino del resto de los sectores sociales. Hay otro vínculo familiar de la subsecretaria, pero que es bastante distinto. Claudia Peirano es madre del nuevo vicepresidente de la FEUC. ¿Ese vínculo no les entrega a ustedes una mayor confianza de que pueda haber una buena relación con los movimientos estudiantiles? Bueno, la verdad es que tiene poco sentido pensar en los vínculos familiares que puedan haber de parte de los dirigentes estudiantiles con gente del gobierno. Nosotros como voceros y voceras del movimiento social solamente podemos decir y estamos, digamos, amarrados por lo que se llega de las discusiones de nuestras universidades en este caso. Entonces ahí lo que va a manifestar el vocero de la FEUC debe ser siempre lo que se consensúe en las asambleas, más allá de vínculos que existan familiares o no. La movilización estudiantil del próximo año, en términos de eventuales marchas, eventuales paros o eventuales tomas, ¿ustedes tienen pensado partirla de inmediato en marzo o le van a dejar un espacio, una luna de miel, digamos, al gobierno para que presenten sus iniciativas y poder evaluarlas antes de movilizarse? El conflicto estudiantil ha seguido vigente y abierto desde los procesos que se iniciaron desde el 2006 en adelante. Esto no ha frenado, hemos seguido en las calles y con diferentes formas de movilización y de organización. Ahora, durante la etapa, digamos, de vacaciones, entre comillas, de las casas de estudio, hemos estado con todo el proceso del cierre de colegio, apoyando a los apoderados que han tomado sus liceos en respuesta al cierre arbitrario por parte de las municipalidades. Esto ha continuado, esto no ha habido un cese, no hay luna de miel, por lo tanto, sino más bien estamos a la espera también de que nuestros compañeros vuelvan en marzo para empezar a tomar las definiciones ya sobre posibles fechas de movilización y todas las discusiones que tenemos pendientes. Conocido ya el nombre del ministro de Educación y de la subsecretaria, ¿ustedes dirían que están más optimistas o más pesimistas que antes en cuanto a lo que pueda hacer Michelle Bachelet en su gobierno? Sí, no hay aquí pesimismo ni desconfianza. En realidad esos términos no nos acomodan desde el movimiento estudiantil, más bien tenemos una experiencia histórica acumulada respecto al proceso de la Revolución Pingüina, en la cual la parlamentarización del conflicto y dejarle en manos al gobierno absolutamente la posibilidad de transformar la educación, vimos que no tuvo buenos resultados. Ahora queremos seguir viendo toda la responsabilidad y queremos estar activamente dentro de ese proceso. Melissa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más en Resumen Ejecutivo.